Feli, Francés, vamos a hablar de un tema técnico. Ahora, Feli nos va a hablar de las inundaciones del norte a sur, de qué sabíamos y qué podemos hacer. Félix es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, vicepresidente de la Plataforma Tecnológica Española del Agua y editor asociado del Journal of Hydrology. Ha sido investigador visitante en las universidades de Princeton y de California y es coautor de más de 300 publicaciones científicas y ha dirigido 150 proyectos de I+D+I en ingeniería hidrológica. Tiene el premio de innovación en ingeniería del Colegio de Ingeniería, del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el State of the Art Award de la American Society of Civil Engineers. Feli, over to you. Sí, que no se enciende la luz. Bueno, muchas gracias en primer lugar por invitarme a esta sesión, que creo que ha sido una magnífica iniciativa. Y buenas tardes a todos los asistentes aquí en este salón o telemáticamente. Vamos a empezar por conceptos básicos que Ricardo Mena los ha mencionado, pero igual gráficamente se entienden un poquito mejor. La definición de peligrosidad o amenaza, que es el término que se utiliza en Latinoamérica, o hazard en inglés. La peligrosidad si hablamos de inundación en un punto del territorio, es la combinación de la frecuencia y de la magnitud con la que se produce el fenómeno de inundación en ese punto del territorio. Donde, por tanto, tenemos dos elementos que hay que combinar y que requieren sus estudios específicos, que por un lado un análisis de la frecuencia, y para eso es necesario los estudios hidrológicos, fundamentalmente, hay más cosas, más expertos que tienen que intervenir, y luego una conversión de esa hidrología en manchas de inundación en la zona que tenemos que analizar, que es el objeto de los modelos hidráulicos. Los modelos hidrológicos podemos emplear, hay tecnologías estándares o podemos emplear metodologías de última generación, que es lo que empezamos a emplear hace ya 10 años, no 15, 10, en un primer trabajo de detalle de la evaluación de la peligrosidad y riesgo generadas por las rombas del Pollo y Pozalet. Digamos que empleamos lo mejor disponible y eso nos permitió en aquel momento tener una bastante seguridad en cuanto a los cuantiles de caudales en función del periodo de retorno. En aquel momento no nos imaginábamos que podíamos tener algo más real. Los análisis se quedan en 500 años y no nos imaginábamos que podíamos tener que lidiar con algo más de 1000 y por eso el gráfico se queda ahí en 1000, pero había información, tenemos información para llegar a algo más, con una cierta seguridad hasta 5000 años. Por cierto, el evento, desde el punto de vista de los caudales, está entre 2000 y 5000 años. Esto a la derecha de lo que ahí se está mostrando. Una vez tenemos la frecuencia de los caudales pico que pueden llegar a la zona de inundación, lo que hay que hacer es convertir esos caudales en magnitudes de inundación, al menos magnitud desde el punto de vista de los daños que se puedan generar, fundamentalmente el calado máximo alcanzado, pero desde el punto de vista de los daños también puede ser importante la velocidad del flujo o la acumulación de sedimentos, o para daños agrícolas, por ejemplo, también es muy importante la duración de la inundación. Lo normal, o sea, siempre se cartografía el calado máximo, pero si es necesario se puede cartografiar el resto de cuestiones. Esta es una de las posibles, de las 600 tormentas que estuvimos manejando, seleccionamos unas pocas, unas 20 para modelación hidráulica, que requiere mucho mayor tiempo de computación y más en el año 2006, con un estado inicial de la cuenca húmedo. No es lo mismo, es muy importante desde el punto de vista hidrológico, no solamente la cantidad de lluvia, cómo llueve, dónde llueve y cuál es el estado de humedad inicial de la cuenca. Todo eso es lo que requiere una modelación hidrológica. Nos convertimos a algunas, unas 20 si mal no recuerdo, para diferentes escenarios, situación actual y los futuros con posibles infraestructuras, para evaluar la reducción del riesgo, ¿no? Que luego lo veremos después. Bueno, el caso es que al final pues conseguimos cartografiar lo que se exigía era hasta 500 años, pues hasta 500 años esa peligrosidad, en este caso en términos del calado máximo alcanzado por los desbordamientos de Pozalet y Pollo. Pero eso solamente es la peligrosidad. El riesgo ya tiene que ver con los daños que se producen. Y para evaluar los daños que se producen en cada punto del territorio hay un elemento fundamental que son las curvas de vulnerabilidad con las cuales podemos convertir magnitud en unos daños que pueden ser tangibles en términos económicos, algo muy parecido a lo que está explicando Paco Pérez antes, pero a priori y
por supuesto, simplificadas, no pueden llegar al detalle de casa a casa, sino en función del tipo de cubierta del suelo, de uso del suelo, y intangibles, población afectada, elementos críticos afectados, etc. El caso es que, bueno, la realidad es que al final la mayor parte de los daños son en zonas urbanas, puesto que la vulnerabilidad de usos agrícolas es muy baja comparado con la vulnerabilidad de usos urbanos. Y se traduce pues, en unas curvas que desafortunadamente son muy sensibles al caso. O sea, incluso el mismo tipo de residencia pues, no es lo mismo en Paiporta que en Villarrobledo, por poner dos ejemplos, y que hace que, si es posible, las calibremos o validemos con daños históricos. Afortunadamente, de las pocas cosas buenas es que tenemos ahora un punto de daños para una catástrofe de magnitud extraordinaria que ayuda a la construcción de estas curvas de vulnerabilidad. Bueno, el caso es que si ya tenemos por un lado la peligrosidad y tenemos las curvas de vulnerabilidad, podemos cruzar estadísticamente en cada punto, hacer la integral estadística para obtener el daño medio que se produce en cada punto. Y eso es lo que llamamos riesgo, que puede ser en términos económicos o puede ser en términos de población afectada, ¿no? O en coches arrastrados, que también lo hemos hecho en el pasado. Si lo vemos en el punto, en cada punto del territorio, me quedo en lo que nos hubiéramos quedado, lo que he mostrado antes, en el esquema anterior, pero si lo vemos en su conjunto, y esto es muy importante desde el punto de vista de planificación, aparece un concepto que es el de exposición. En realidad, si tenemos por un lado la peligrosidad y por otro lado la vulnerabilidad, no hay exposición y no habrá riesgo. Es solamente cuando existe la posibilidad de bañarnos en una playa donde puede haber tiburones, es cuando sí que hay riesgo. Si nadie se baña en esa playa, no hay riesgo, aunque haya tiburones. Bueno, lo hicimos, bueno, no usamos la integral porque es imposible, no hay funciones analíticas, utilizamos una aproximación numérica, píxel a píxel, y la conclusión fue que solamente con daños directos, en euros de 2006, el impacto económico por el desbordamiento de Poyo y Puezalet era de 15 millones de euros al año. Es un riesgo medio. Que habría que sumar los indirectos, que seguro que están del orden del 100%. Pero también, como he dicho antes, podemos trabajar con el riesgo medio del punto de vista de habitantes afectados o el riesgo medio de coches arrastrados. Y posteriormente pues utilizamos, porque somos conscientes del riesgo existente en estos desbordamientos, pues, y también que nos es más fácil, porque como caso de estudio lo tenemos cerca, bueno, cerca es una guía de dirección, pues montamos la metodología para hacer esta evaluación desde el punto de vista de los coches arrastrados. Cambiamos vulnerabilidad en daños económicos por posibilidad de arrastre o no de un coche. Y en vez de calado máximo, pues aquellos factores que afectan al movimiento, al desplazamiento de un coche. Sin ser conscientes que podía haber 140.000 coches afectados. ¿Vale? Sale más que nada por la magnitud. Aquí llegábamos hasta 500 años de periodo de retorno, no sé cuántos serían los coches afectados para 500 años solamente en estos dos municipios, de Alfafar y Massanassa, pero seguro que muchísimo menos que los 140.000, porque los calados máximos en esta zona tampoco son tan grandes, para 500 años. Bueno, o sea que sí que sabíamos que estamos en una zona de riesgo, lo sabíamos. Esto estaba dentro de un trabajo encargado por la Confederación Hidrográfica del Júcar. La Dirección General de Urbanismo, quien llevase en cada momento la ordenación territorial a través del Patricova, también eran conscientes de que es una zona de máximo riesgo. El conjunto Pozalet, Pollo y Picassent está entre los 5 zonas inundables de mayor riesgo según el Patricova, los números que se hicieron a principios de siglo, bueno, en realidad a finales del siglo pasado. O sea que desde hace mucho tiempo todos los expertos sabemos que es una zona no solamente de peligro, sino de riesgo. No es la de más riesgo absoluto de la Comunidad Valenciana, está al quinto o sexto lugar, pero desde luego está ahí y sobre todo el problema que tiene es la densidad del riesgo. Está muy concentrado en una poca área por la densidad de industria o la cantidad de industrias y residencias que tenemos dentro de la zona ILAZ. ¿Pero qué podemos hacer? Llevar fuera a 400.000 personas y, no sé, 4.000, 5.000 empresas, eso no es posible ni socialmente ni económicamente. Podemos hacer otras cosas. Y en eso ahí no te doy la razón, Paco Rey,
No se ha hablado de Sendai, es cierto, yo tampoco he oído mencionar Sendai, es más, yo nunca lo he mencionado, pero porque hay otra cosa. Tenemos en la Comunidad Valenciana, tenemos el Patricova y desde 2003 y desde 2007 hay una directiva marco europeas para la evaluación y gestión del riesgo de inundación que en realidad marca también el mismo objetivo antes que Sendai. En el artículo 1 en el Patricova no estaba explicitado, pero el espíritu era la reducción del riesgo de todo lo que se propuso en el plan de actuaciones y en la directiva marco transpuesta a España tal cual. Bueno, es obligatorio transponerlas a todos los países tal como están las directivas marco, pues establece que el objetivo es la reducción de las consecuencias negativas, es decir, la reducción del riesgo. Y establece, simplificando, claro, la directiva tiene muchas cosas, pero hay una cuestión yo creo que es muy interesante y es que cada 6 años se hace una evaluación de la peligrosidad y riesgo que se traduce en unos mapas de peligrosidad, lo que en España se conoce como el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, que hace un año nadie conocía, y, salvo los expertos, y ahora entiendo que será una palabra que todo el mundo conoce y sabrán ustedes cómo entrar en la web correspondiente y ver si mi casa, qué calado va a tener en función. Eso es una herramienta que está ahí, ¿no? Y como consecuencia de esa evaluación del riesgo, pues un plan de gestión del riesgo de inundación con el objetivo de la reducción del riesgo, lógicamente. Y esto se renueva cada 6 años. El segundo ciclo, el plan del segundo ciclo es el que está ahora vigente a partir del 2023 o 22, algo así, y se está ya elaborando la actualización y mejora o ampliación en el tercer ciclo. ¿Cómo podemos reducir el riesgo? Pues podemos reducir el riesgo reduciendo la peligrosidad o reduciendo la vulnerabilidad o la exposición, ¿vale? Esas son las tres patas, ¿no? Para cumplir ese objetivo realmente de reducir el riesgo. Para reducir la peligrosidad lo que tenemos son las infraestructuras. Las infraestructuras de todo tipo, hay un listado. Y no hay una receta única. En función del caso, pues es mejor hacer unas cosas o hacer otras. En el caso de lo que se estudió hace 10 años y se mantiene la filosofía en el plan de gestión de riesgos de inundación, la idea fue en la parte alta de Pozalet y Pollo hacer reforestación y construcción de microempresas, lo que se conoce como restauración hidrológico-forestal, y en la zona inundable corredores verdes donde el uso es agrícola y donde no cabe un corredor verde, pues hacer encauzamiento. Y una zona de sacrificio en una zona de desbordamiento del Pollo que solamente afecta a zona agrícola. Total del coste de la inversión, 147 millones de euros de aquel momento, reducción de nivel de protección 500 años, reducción, el riesgo siempre existe un riesgo residual, de 15 se pasó a 4, pues con 140 millones se reduce 11 millones de euros al año solo en daños directos. Perfectamente, desde luego cualquier priorización nacional hubiera estado entre las primeras. No solamente es eficaz, sino es eficiente, eficaz en la reducción del riesgo, 14 millones, no, 11, perdón, 11 millones, y comparado con la inversión es eficiente. El problema es que no nos podemos quedar solo con infraestructuras. La experiencia en todo el mundo, y este es el gráfico más, bueno, desde luego es el primero que tuve acceso, que es el caso de Estados Unidos, lo que venía a decir es que por más que durante el siglo XX es un informe para el presidente de Estados Unidos, por más que hemos invertido en la protección contra el riesgo de inundación con, en su caso fundamentalmente, diques y presas en el sistema Missouri y Mississippi, los daños, que es lo que se representa ahí, estandarizados, no han parado de crecer. ¿Por qué? ¿Por qué por más que invertimos los daños se incrementan? Pues fundamentalmente porque hay muchos factores, pero desde mi punto de vista el más importante por la creación de una falsa seguridad, que hace que la vulnerabilidad aumente y aumente la exposición. Sí, la peligrosidad es más pequeña, pero esa falsa seguridad nos lleva, si no se hace nada más, a ocupar territorio con peligro y a ser menos precavidos respecto a las medidas de autoprotección. Por tanto, para eso hay un conjunto de medidas y es aquí sí que todas son aplicables. O sea, y además, económicamente son muchísimo más baratas que las infraestructuras. Luego, no hay perdón en no desplegar con suficiente intensidad la mayoría, ¿no? Además, justo la política de seguros no es aplicable en España como una forma de reducir el riesgo en la medida que la prima de seguro es constante, vivas en la punta de una montaña o dentro del cauce. O sea, no contribuye a la reducción del riesgo, pero el resto totalmente útiles. Y yo voy a destacar algunas.
Desde luego, la más importante es no colocar elementos vulnerables en zonas de peligro. Eso se llama zonificación de usos. En España un aspecto importante es que es una competencia, la ordenación del territorio es una competencia autonómica. Por eso surgió el Patricoba. En los 90 se empezó a desarrollar, bueno, incluso antes ya el territorio tenía una idea de que tenían que hacer algo y el fruto final fue el Patricoba aprobado en 2003. En principio el Patricoba a fecha de hoy es solamente para usos planificados aprobados con posterioridad a 2003. Lo que ahora se están planteando, y yo creo que con razón, es, bueno, pues a lo mejor hay que revisar también los planes aprobados, aunque sean aprobados antes de 2003. Y yo creo que, salvo ese detalle, bueno, y algunas cosas más, es mejorable la normativa urbanística del Patricoba, pero sí que tiene un equilibrio correcto entre lo deseable y lo posible, porque claro, lo que no puede ser, pues, se prohíbe edificar en zona de peligro. Eso, minimus lem, 100% del municipio inundable, no se puede decir eso. Van a querer construir la residencia de ancianos nueva en el municipio, no fuera del municipio, lógicamente. Otra cosa es, háganlo en el sitio de menos peligro, claro, eso es lo que dice el Patricoba. Usted es inundable todo el municipio, pues al menos lleve el desarrollo urbanístico hacia las zonas de menos peligro dentro de su municipio. Algo que es importante es la adecuación de la edificación, y ahí son las 5 primeras medidas que, sin entrar en detalle, que es lo que haría falta, establecer una normativa, una guía de detalle de cómo implementar estas cuestiones de adecuación de la edificación. Evidentemente, esto tiene sentido solo para lo que se vaya a construir a partir de ahora o lo que se está reconstruyendo ahora en las zonas afectadas. ¿Vale? Tener en cuenta, o sea, lo primero que dice es prohibidas las plantas bajas en zonas inundables, si no tienen un acceso interior a la planta superior o a una terraza y tejado. Con esto se hubieran salvado la mitad de los muertos, aproximadamente. Bueno, pues hagamos ahora en la reconstrucción de las casas un acceso interior, porque tal es el acceso a la planta, a la vivienda superior, pues comerse un poquito de la planta baja para que a través del acceso a la planta superior se pueda subir hacia arriba. Lo mismo pasa con las infraestructuras, el tener claro que una infraestructura que cruza una zona inundable, pues obvio, no se puede destruir porque haya una crecida, ¿no? O sea, tiene que haber medidas específicas para la zona inundable o la señalización de badenes inundables, ¿no? Un plan serio para ello. Está claro que ha fallado. Tenemos un magnífico sistema de monitoreo, que es el SAI, pero el SAI no hace predicción de lo que va a ocurrir. Le falta la parte de predicción de los caudales y de la inundación. Con lo cual no pueden mandar el mensaje de lo que va a ocurrir en términos de inundación en las próximas horas, ¿vale? Y desde luego también parece que ha fallado. O sea, tenemos protección civil, tenemos emergencia, que la verdad que pensaba el 28 de octubre de este año, que teníamos un magnífico sistema de protección civil, pero no, o sea, ha fallado, en mi opinión, cómo se mueve la información desde quien lo genera hasta quien tiene que tomar las decisiones. Está claro que se tiene que mejorar el protocolo de transmisión de alertas. Los planes de emergencia se plantearon tarde, no solamente porque la alerta llegó tarde, sino porque los organismos afectados pues no lo tenían claro, qué es lo que tenían que hacer. En caso de una alerta roja de lluvia, hay que coordinarse a escala de zona de inundación, hay que tener en cuenta la inundación catastrófica, es algo que hemos aprendido, igual que hay que tener en cuenta los sedimentos en la estimación de la peligrosidad. Ya sabemos de hace mucho tiempo que hay que reforzar en la post-destrucción el apoyo psicológico y probar las cosas, claro. O sea, que la gente no se esté en el último momento leyendo el papel a ver quién tiene que hacer qué y a quién tiene que llamar, ¿no? Pues, en los ejércitos se llaman los juegos de guerra, no hace falta desplegar la UME para practicar lo que cada uno tiene que hacer y en qué circunstancias, ¿no? Pero también estoy de acuerdo en otras cosas, con Paco, por ejemplo, en esta, efectivamente, no hay una conciencia en este país de peligrosidad y riesgo. Y tenemos el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, lo justo, el conocimiento, con sus errores, por supuesto, del riesgo de la peligrosidad actual, eso está. Y el tener conocimiento de tu riesgo, ¿no? Y si es una persona sí que es riesgo, y saber lo que tienes que hacer, pues eso salva vidas y algo
reduce los daños económicos, pero sobre todo salva vidas y también hace que la población sea resiliente después en la recuperación. Yo estoy viviendo aquí y sé que es una zona inundable, no es que de repente me ha ocurrido. Bueno, como conclusiones, yo creo que las consecuencias económicas y sociales exigen el máximo rigor posible. No podemos resolver esto con 4 números. Los planes de emergencia municipales tienen presupuesto en la mayor parte de los casos de 6.000 euros. ¿Vale? No puede ser. Si no pagas 6.000 euros por un plan de emergencia, pues claro, es un copia-pega. No se puede tener nada mejor que eso, difícilmente, ¿no? El objetivo lo tenemos claro, pero tiene que tenerlo todo claro, que es la reducción del riesgo en la zona inundable. No hay que olvidar las medidas estructurales, porque son las que generan esta no resiliencia. Además, tienen mucho menor coste que las infraestructuras. Creo que lo borré, pero tenía una conclusión. Efectivamente, con las infraestructuras pues no hay dinero, pues prioricémosla con criterios objetivos. Fallamos en la gobernanza, también ahí tienes toda la razón, Paco. Es fundamental la coordinación entre administraciones. Lo que no sé, y la financiación, claro, quién paga qué, lo que no sé a qué escala, si es de los planes de gestión de riesgo de inundación, un plan de recuperación del Horta Sud o a lo mejor dentro de un plan nacional. Y, en mi opinión, pues bueno, de las cosas positivas que podemos aprovechar para avanzar en el conocimiento y para tener un Patricova 3.0, ¿no? Que desde el punto de vista de la región puede ser algo fundamental. El efecto del Patricova 1.0 y 2.0 ha sido muy positivo desde el punto de vista de la planificación territorial. Y nada más, muchas gracias.